Buenos días. El Departamento de Prácticas Escolares de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México le da la más cordial bienvenida a la mesa de reflexión titulada Las mujeres en los diferentes contextos sociales desde la intervención de la práctica escolar. El objetivo de esta mesa es mostrar los diferentes contextos sociales donde las mujeres resuelven sus condiciones de vida y las dificultades que enfrentan vistas desde la vinculación de los grupos de práctica escolar. Están con nosotros la maestra Claudia Ivette Álvarez Ramírez, que es la responsable de la práctica escolar de intervención comunitaria. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestro. Bienvenidas todas y todos y todas. También están con nosotros la maestra Imelda Manso Guerrero, que es la coordinadora de la práctica escolar de intervención regional. Bienvenida, maestra Imelda. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Presento primero a las maestras porque ellas van a ser quienes llevarán la moderación de esta mesa y serán ellas quienes presenten a nuestras invitadas, queridas maestras, de la práctica escolar, de intervención comunitaria, de intervención regional y de especialización. Sin más, reitero la bienvenida a esta mesa de reflexión, una mesa muy importante donde a través de los grupos de prácticas, a través de nuestras maestras, daremos voz a las mujeres sin voz de este país y de esta ciudad. Maestra, les dejo la moderación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues es un gusto. Espero, maestro, que puedas apagar tu micro. Sí. No se vicie. Gracias. Gracias, maestro. Como ustedes saben, compartimos aquí en la oficina y entonces se vician los audios, pero estamos acá. Decía yo que es un gusto estar en esta ocasión con ustedes, poder estar a la escucha justamente de estas importantes reflexiones que nos harán maestras, maestra Susana Alarcón, maestra Miriam Guadalupe Castro, maestra Consuelo Cuevas. Ahorita me permitiré hacer su respectiva presentación, pero agradecer tan importantes reflexiones que coloquen en la mesa del día de hoy a la luz de esta actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer, que siempre es importante no dejar de tocar estos temas de reflexión, evidentemente, porque evidentemente nos cruzan, ¿no? Nos atraviesan. Y bueno, sin más, me voy a permitir colocar la presentación de las maestras. La maestra Susana Alarcón Dávila, una breve síntesis curricular, licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con maestría en Orientación Familiar por parte del Instituto Nacional de Comunicación Humana, maestría en Psicoterapia Transpersonal, especialidad en Desarrollo Clínico de Parejas, diplomado en Peritaje Social por la UNAM, diplomado en Intervención Psicológica y Jurídica en el Proceso de Divorcio, profesora de asignatura de práctica de especialización desde el 2006, profesora de asignatura de orientación juvenil y profesional en el CECIT 8 y en el Narciso Basols 2016 y coordinadora de orientación en el mismo CECIT. 2 años de administrativa y jefa de selección de personal en la CNCF de Sagún Hidalgo, 4 años como trabajadora social en el Instituto Nacional de Pediatría del DIF. ¿Es correcto, maestra, las siglas? Así es, Gracias. sí. Ha impartido diversidad de cursos, talleres y seminarios en terapia breve, terapia narrativa, terapia sistémica y estructural. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. La maestra Miriam Guadalupe Castro Yáñez, es licenciada y maestra en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha colaborado en investigaciones en el área de nutrición y salud con Project Concern International. Coordinó para GESEC Consultores el estudio sobre violencia y adolescencia en San Vicente, Chicoloapan. Participó como evaluadora de programas sociales en el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Colaboró en diseño de materiales educativos en la Fundación RE-DUCE y es miembro fundador de la Asociación Civil Escucha su Silencio. Es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social desde 2011 en el sistema escolarizado y desde 2013 en el sistema de universidad abierta y educación a distancia.
en esta misma institución. Asimismo, funge como docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica desde 2012. La línea de intervención en que se ha desarrollado en el marco de la práctica escolar son el deporte como elemento de cohesión social, promoción social a través del deporte, migración, derechos humanos de la población en movimiento y combate a la discriminación, esta última desde hace 5 años. Muchas gracias, maestra, también por compartir el día de hoy con nosotras. Y finalmente, la maestra Consuelo Ester Cuevas Durán, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social desde el 2015, impartió práctica comunitaria, regional y ahora de intervención regional. También ha impartido la asignatura de Derechos Humanos. Es licenciada y tiene estudios de maestría en Trabajo Social, donde ha investigado en temas de discurso e invención de nuestra profesión. Es colaboradora de diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde trabaja con jóvenes, capacitaciones a servidores públicos, atención a mujeres de comunidad, mujeres activistas y mujeres en situación de vulnerabilidad en temas de prevención de violencia comunitaria y de género, el rol de las mujeres en la familia y otros. En la práctica, trabaja Identidad de Pueblo Triqui en la Ciudad de México, ha colaborado con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, reconociendo los roles de la mujer y las niñas en sus territorios. Maestra Consuelo, pues muchas gracias también por tu participación el día de hoy. Y como verán, justo la expertise de las profesoras y sobre todo también colocado en este contexto de la práctica escolar, pues es lo que nos tocará en ese sentido su participación el día de hoy. Solo recordar en este contexto, maestras, las dinámicas de la mesa. Tendrán ustedes 15 minutos para su exposición, en la que podrán hacer uso justamente de PowerPoint o alguna presentación si así lo requieren. Justamente están habilitadas ya para ello. Yo voy a levantar mi mano virtual cuando les falten 3 minutos y cuando les falte 1 minuto también, para que puedan ir midiendo sus tiempos, de favor. Y bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por su participación, a todas y todos por su asistencia. Maestra Claudia, no sé si quieras comentar algo de momento. No, maestra, solo comentarles que, bueno, yo estaré moderando ya la segunda parte de esta mesa. Y bueno, pues sin más, damos, ¿no?, la apertura a este espacio tan importante, las mujeres en los diferentes contextos sociales, desde la intervención de la práctica social. Y nuevamente reiterarles y agradecerles la presencia a las profesoras y también a nuestras invitadas e invitados. Gracias, maestra. Damos la palabra entonces, vamos a iniciar con la participación de la maestra Susana Alarcón Dávila con su tema Mujeres Resilientes. Maestra, le escuchamos. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, pues yo le llamo Mujeres Resilientes porque estamos en un espacio en donde en verdad la resiliencia ha sido un elemento primordial dentro de la vivencia cotidiana de estas mujeres. Nos encontramos en el Centro de Asistencia e Integración Social CAIS Villa Mujeres. Bueno, ¿qué es este centro? Este centro pertenece al área del Gobierno del Distrito Federal, a la atención de poblaciones vulnerables, CIVISO, y alberga a 359 mujeres, 353 mujeres, ¿no? En distintas modalidades. Este tipo de albergue en especial se caracteriza porque atiende a mujeres en situación de abandono y pobreza extrema. Son mujeres que en un principio se consideraba era importante que no tuvieran experiencia de calle. Sin embargo, pues no hay posibilidades de poder ubicarlas, colocarlas en otros espacios y se encuentran aquí. Me voy a permitir compartir algunas imágenes porque consideré que era importante el que ustedes pudieran ir reconociendo este espacio. ¿Sí? Entonces tenemos que Villa Mujeres, su población objetivo, son mujeres de alrededor de 20 o 15 años. Ahorita tenemos una usuaria que tiene alrededor de 14 años y mujeres que tienen alrededor de 80 o 90 años. Esta población objetivo se encuentra dentro de un espacio pues de un confinamiento, pero totalmente extendido.
se divide en mujeres que son transitorias, postradas y permanentes. Este tipo de población, por ejemplo, las mujeres permanentes, son mujeres que tienen alrededor de 60 años, más de 60 años, son 135 mujeres que tienen más de 60 años y 127 mujeres que tienen menos de 60 años. Entonces son mujeres que de alguna manera tienen alrededor de 20 años viviendo ahí. No ha sido sencilla su estancia por las condiciones en las que llegaron y en las condiciones en las que se encuentran. También tenemos mujeres que se les llama transitorias. Este tipo de mujeres tienen alrededor, son 6 mujeres que tienen menos de 60 años y 4 mujeres que tienen más de 60 años. Y tenemos mujeres que se encuentran postradas, que se encuentran en silla de ruedas, en cama, sin poderse mover. Y estas mujeres son 4 de menos de 60 años y 73 mujeres de alrededor de más de 60 años. También Maestra, discúlpame la interrupción, no se ven tus fotos, solo está tu presentación en la primera lámina. Sí. Ahí, gracias, maestra. Sí, entonces, bueno, pues tenemos aquí, digamos, yo elegí no poner la presentación misma, sino el espacio dentro del cual se desenvuelve la práctica. Y entonces, bueno, lo que aquí es importante analizar es que también este centro atiende a mujeres con hijos. En este momento se tiene una persona con 3 pequeñitos y esta estancia para estas mujeres dura alrededor de 9 meses. Son estancias de no un tiempo tan prolongado porque el espacio tampoco es adecuado, sobre todo para la convivencia normal de los pequeños. Entonces, son 9 meses donde las mamás son atendidas, se les da la oportunidad de que vayan a trabajar. Los pequeñitos son llevados a escuelas de acuerdo a la edad que presenten y también tienen un tipo de guardería donde los pequeñitos también son atendidos. Entonces las mamás llegan por la tarde, los pueden atender y dentro de ese espacio se busca que ellas puedan reinsertarse socialmente. Uno de los objetivos primordiales de esta práctica es la reinserción social. Como podemos ir viendo, son mujeres de diferentes edades, de diferentes capacidades, en diferentes condiciones. Y es importante saber un poquito acerca de cómo llegan al CAIS. Bueno, al CAIS, a estos centros llegan a través de campañas que funcionan mediante recorridos con rutas totalmente establecidas que invitan a veces a las personas que viven en calle, las invitan para que puedan acudir a estos centros, sobre todo de acogida en etapas, digamos, de situación como etapas de mucha lluvia, etapas de frío, campañas de invierno y demás. Pero también llegan algunas por su propio pie, por cuestiones de seguridad, porque no tienen recursos ni posibilidades para poder sostenerse de manera individual y también porque han sido excluidas de su familia. Incluso tenemos usuarias que la familia las ha llevado ahí, las llevan y ya no las vuelven a recoger, ¿no? Todas estas personas atraviesan a través de un filtro y son canalizadas a los distintos centros de acogida dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Hay personas, como ya les había comentado, que tienen en el CAIS viviendo más de 20 años, ¿no? Llegan durante la adolescencia media y de allí ellas inician una vida diferente, una vida nueva. Durante estos 20 años, muchas de ellas salen poco, algunas no los hacen, no salen por sus condiciones de salud, tanto físicas como psicológicas, y bueno, el centro no les permite, ¿no? Por ejemplo, la salida, y esto genera en ellas muchísima frustración, enojo, porque no es sencillo vivir para ellas, sobre todo con etapas de tanto encierro. Ay, ya no corre, perdón. Sí, ya corrió. Como estamos viendo que hay diferentes momentos donde el grupo de prácticas está
llevando a cabo actividades con ellas. Y esto nos da la oportunidad de irlas reconociendo como mujeres que son solitarias, no reciben visitas. En algunas ocasiones se estructuran en grupos de 3 o 5 personas y entre ellas se tratan, volviendo a estructurar esta parte de la familia. Se dicen mamás. Han dejado de ver a su familia por más de una década, han olvidado en muchos casos su historia familiar y sin embargo de repente cuando nosotros llevamos a cabo implementamos algunos instrumentos a través de los cuales se actualiza su situación en el CAIS, nos damos cuenta que ellas nos narran historias amigables. Saben que tienen hermanos, que tienen hijos, que tuvieron padres, pareja, pero la historia alrededor de ellas a veces no la recuerdan o constantemente la están cambiando. De igual manera, son mujeres que han vivido violencia de distintos tipos en las diferentes etapas de su vida. También nos hemos dado cuenta que durante este proceso de inserción al CAIS, pues para ellas no ha sido sencillo. Algunas han vivido en calle, algunas se han extraviado, algunas solicitan, ¿no?, la llegada de algún familiar. Y entonces todo este proceso de adaptación, pues lo viven con muchas ansiedades, con muchas angustias, por lo que se prolonga. Nosotros sabemos que los espacios de confinamiento, pues nosotros ya los vivimos, pues son espacios que generan inquietudes, ansiedades y muchísimos temores. De hecho, nos cambia la vida y a estas mujeres el cambio de vida muchas veces les cuesta trabajo reactualizarse, les cuesta trabajo adaptarse, reencontrarse, aun y cuando pudiera ser un espacio a lo mejor un poco más saludable, un poco más amigable. Sin embargo, el espacio dentro del cual ellas se encontraban cotidianamente, pues les hace falta. Nosotros hemos hecho muchísimas actividades dentro de esta población. Hemos considerado que es una población que llega, muchas de ellas llegan en ocasiones siendo totalmente autosuficientes. Sin embargo, la llegada a estos centros, el confinamiento en el que se encuentran, lo tardío que es el hecho de que se puedan adaptar, la distribución y los estilos de vida que encuentran dentro de no pude venir a dar lección. entonces, de alguna manera, pues las va limitando. Entonces, nosotros hicimos un estudio en donde encontramos que casi la mitad de la población de estas 353 mujeres, casi la mitad de ellas pues han vivido violencia en alguna de las etapas de su vida. Nosotros hemos estado retomando, por ejemplo, los momentos de su vida, digamos el momento de la familia de origen, el momento de la familia elegida y el momento de la familia institucional. En este espacio de la familia de origen y de la familia elegida nos hemos podido dar cuenta que no ha sido sencillo para ellas poder tomar decisiones. La familia elegida muchas veces no ha sido totalmente elegida. De alguna manera ellas se ven con la necesidad de partir de casa desde edades un poco más tempranas debido a la situación que prevalece en el hogar. Cuando uno puede escucharlas, uno puede darse cuenta que sus historias no han sido sencillas, que ha habido situaciones de muchísima distancia afectiva, emocional, y como sabemos, cuando esos daños se presentan, sobre todo en las etapas primarias de la vida, pues llegan a prolongarse y llegan a establecer relaciones totalmente inseguras. Y eso es lo que nosotros hemos venido observando dentro de esta población. Les cuesta trabajo establecer relaciones prolongadas, se muestran resistentes a veces a poder compartir el espacio. Ellas consideran no haber vivido violencia algunas. El 48% de aquellas mujeres que nosotros hemos entrevistado nos han dicho que no han vivido violencia. Y el 2% nos dice que posiblemente han vivido violencia. Sin embargo, cuando nosotros llevamos a cabo los estudios sociales, cuando llevamos a cabo actividades que tienen que ver
con volverlas a reintegrar a estas habilidades sociales, volverlas a hacer sentir parte de una sociedad, ¿no? Que las recibe, que las acoge y que las comprende, que las escucha. Se han dado la oportunidad de expresar las historias que ellas no delimitan, ¿no? El haber vivido violencia. Sin embargo, el hecho de estar ahí, el hecho de ser excluidas de la familia, el hecho de no ser visitadas, el hecho de contar a lo mejor con hijos y demás, y no tener ese apoyo, esas redes positivas que les pudieran mejorar su calidad de vida, no se dan cuenta. Ellas en verdad no se dan cuenta que han vivido violencia. Sin embargo, cuando las escuchamos de manera más individual, más cercana, nos hemos dado cuenta y les hemos dado la oportunidad que se reencuentren con una historia mucho más amigable, porque por supuesto viven con culpas, viven con ciertas frustraciones y enojo. Y la tarea que nosotros llevamos a cabo alrededor de las vivencias cotidianas de estas mujeres es que se vuelvan a reencontrar con esta parte humana, esta parte social, esta parte productiva, porque muchas de estas mujeres eran productivas, vendían a lo mejor algún producto cuando estaban fuera del CAIS, a lo mejor trabajaban tenían subempleos, eran dependientes, trabajaban en alguna fábrica, trabajaban en algunas casas. Sin embargo, a la entrada del CAIS nos hemos dado cuenta que justamente este proceso de adaptación tan largo y justamente el desencanto que las va cubriendo, las ha hecho a veces alejarse de toda esa productividad que en algún momento las hizo ser totalmente autosuficientes. Una de las tareas que nosotros estamos llevando a cabo dentro de este centro es que no pierdan esa parte de ser totalmente independientes, que sean autosuficientes, que ellas puedan seguir produciendo. No importa que a lo mejor el resultado de esta producción sea económica, pero sí que el resultado de esta producción sea en su calidad de vida. Y esa es la tarea que nosotros llevamos a cabo dentro del trabajo social y dentro de las prácticas que se llevan dentro del CAIS. Entonces, como podemos ver, son mujeres de muchísimas edades, son solitarias, no reciben visitas, han dejado de ver a sus familias por más de una década, saben que tienen hermanos, pero no detectan de alguna manera la violencia. Por los estudios que nosotros hemos llevado a cabo dentro de ellas, sabemos que el aislamiento, la poca actividad física y social les ha impedido poder establecer de manera amigable contacto con alguien más dentro del centro. Entonces, las dificultades que muchas veces se vivieron dentro de casa, las dificultades que ellas tuvieron, las experiencias vividas que tuvieron también fuera de este centro, se vuelven a repetir y muchas veces se recrudecen. Sin embargo, nadie quedamos ajeno de nuestra parte humana. Y eso es justamente lo que se lleva a cabo dentro del CAIS. Esa es la tarea que a nosotros nos ha tocado llevar a cabo. Y pensamos que el tema de la resiliencia, por eso a esta plática yo le llamé resiliencia, nos permite y nos da la oportunidad de que ellas se reencuentren con esa parte productiva, con esa parte saludable, que se puedan mirar, ¿no? Sin tener imágenes en donde ellas no pudieron llevar a cabo desde su punto de vida, desde su punto de vista, tareas saludables que les permitieran una convivencia mucho más segura. Entonces, el trabajar dentro de estos espacios ha sido en verdad muy interesante, muy enriquecedor, porque hemos visto mujeres que a pesar de que viven y han sufrido situaciones bastante difíciles, aislamiento, violencia, negligencia afectiva. Ahora sabemos que este tipo de situaciones provocan daños severos y problemas en el desarrollo, y sobre todo si estas se dan en las primeras etapas de su vida.
¿no? Sin embargo, el poderlas orientar, hacerlas merecedoras de que tienen derecho a llevar una vida mucho más segura, tratar de reorientar esa historia para que pudiera ser mucho más amigable, más solidaria con el estilo de vida que se merece tener. Hemos encontrado bonitas respuestas y creo que eso es lo más increíble de trabajar dentro de este centro. Entonces, Maestra, discúlpame la interrupción, muchísimas gracias. No sé si, no quería interrumpirte porque tu discurso justamente habla de toda esta experiencia y participación. Solo preguntarte si estarías por concluir o dejamos, al final vamos a tener unos 5 minutos más para poder retroalimentar un poco más la participación de cada una de ustedes. Tú indícame, maestra, de favor. bueno, pues sí, estoy ya por concluir y ya dejaré para las preguntas y respuestas, pero creo que este trabajo para nosotros como licenciados en trabajo social, como con esta expertez que de alguna manera nos va definiendo dentro de estos campos, ¿no? De estos centros, estas intervenciones que se dan desde el punto de vista social, es un espacio maravilloso para reemprender muchísimas tareas. Y creo que este centro nos da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, y disculpen de verdad el rol que juego aquí en el contexto del manejo de los tiempos, pero ustedes saben justamente que si no acotamos también se nos va la mesa y entonces nos quedan pocos minutos. Muchas gracias, maestra, por tu participación. Siempre será de importancia en este contexto el trabajo que realizan ustedes y sobre todo, como ya lo decías, ¿no? Con este objetivo de establecer una integración social de estas mujeres desde una perspectiva humana, social y productiva, ¿no? Demos ahora la palabra de favor a la maestra Miriam Guadalupe Castro Yáñez, cuyo tema que nos coloca el día de hoy en la mesa es Mujeres en el proceso migratorio, mujeres y niñas en movimiento. Tienes la palabra, maestra. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, que siempre es importante para nosotros poder hablar de lo que estamos haciendo en práctica, poder visibilizar, como decía el maestro Hugo, a quienes de pronto no tienen voz, ¿no? Y el caso específicamente de las mujeres en los procesos migratorios, las niñas y mujeres que están en movimiento, pues tienen una situación muy particular. Y me gustaría empezar justamente compartiendo con ustedes una experiencia que tuvimos a partir de la capacitación que se recibe por parte de Scalabrini, en donde fue muy evidente la imagen que hemos construido de un migrante. Un colega argentino tuvo una charla con nosotros sobre el trabajo que se hace en los diferentes albergues y justo su punto de partida fue ¿cómo es un migrante? La respuesta de los alumnos pues sumaba diversos elementos, quizá una gorra, un sombrero, unos tenis, pero hubo algo que nunca se perdió, que fue la imagen, la figura masculina. Jamás se mencionó a las mujeres. Y esto es algo que no solo ha sido analizado, que no solo ha sido estudiado por los grandes organismos internacionales, sino que desgraciadamente forma parte de la vida cotidiana y esto invisibiliza justamente qué es lo que ocurre con las mujeres. De alguna manera, de pronto vemos o tenemos varias cosas que están como invisibilizados de manera normal o de manera constante en la migración. Ahorita vamos a ver definitivamente qué es lo que pasa con las mujeres y también lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de 5 años en esta línea temática, que ha sido enriquecedora, que ha cambiado también la perspectiva no solo de mí en lo personal, de una persona, bueno, de mí como docente, sino de también varios estudiantes, de la familia de los estudiantes que se ven pues involucrados, que analizan, que reflexionan sobre esta temática. Por un lado, aspectos que se han invisibilizado a partir de esta construcción que tenemos de la imagen del migrante, tiene que ver con las causas de la migración. Normalmente creemos que solo migran las personas para tener una mejor condición laboral, para tener mejores oportunidades. Sin embargo, la violencia estructural, las pandillas,
la ideología, las cuestiones de género están presentes. Incluso, bueno, ahora se han sumado a estas causas, pues las catástrofes naturales que ocurren y que van a permitir, perdón, que van a impedir que haya un desarrollo comunitario en donde se pierde todo el patrimonio que tienen las personas, ¿no? La modificación de los países de origen, destino y tránsito. Normalmente estábamos acostumbrados a que solo de Centroamérica migraban las personas. Actualmente en el mapa se incluye Haití, se incluye Cuba en una caravana masiva que hubo en 2020, se incluye países como Venezuela por cuestiones también de índole político. Entonces, además de eso, vamos a tener que países de destino y tránsito también se modifican. México antes era un país de tránsito únicamente. Actualmente, por diversas condiciones, por diversas situaciones, pues también se vuelve un país de destino. Las rutas migratorias pues siguen sin ser regulares. Esto lo veíamos hace un par de semanas también en una conferencia de la doctora Lucina Gandini, quien nos decía que esta es una problemática que se enfrenta. Y aquí hay algo muy importante. Las mujeres se vuelven vulnerables todavía pues en un mayor grado debido a una cuestión de género, debido a pues a su condición migratoria y también a la pobreza que experimentan. Las necesidades particulares de cada grupo tampoco se visibilizan. Las políticas que se generan en realidad están pues hechas de una manera masiva sin considerar aspectos particulares sobre qué necesita un niño, qué necesita una niña, qué requiere una mujer, cuáles son los aspectos que los adultos mayores están requiriendo. No se considera que de igual manera sigue migrando únicamente los hombres, cuando en realidad desde 1980 empieza a darse una modificación en esta migración. Anteriormente las mujeres migraban acompañando a su pareja. Esto es algo que la ONU nos señala. Nos dice, antes acompañaban pues, a la pareja y no eran como la cabeza de la familia que cuando se emigraba. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres se van volviendo esta cabeza de familia y van migrando ya solas o van migrando con sus hijos únicamente, pero ya no en pareja. Y bueno, pues me lleva a este último punto, que quienes migran no solo son los hombres. Estamos hablando de mujeres que viajan ya sin una pareja, de niñas, de adolescentes que viajan también no acompañadas. Eso pues hace de ellas una presa fácil para diferentes delitos, para diferentes circunstancias que las exponen a muchos riesgos. Esta imagen me llamó mucho la atención, es sobre un artículo que se titula No hablan de nosotras, las mujeres migrantes. Y justo pues hay una recopilación de testimonios sobre varias personas que migraron en los últimos 5 años y cómo experimentaron la situación. Hay mujeres que hablan de que solo viajaron en un tren, en un tráiler, y lo único que podían hacer era levantarse y sentarse en un lapso de 2 o 3 días. Entonces, sin agua, sin alimentos, son situaciones que enfrentan y que muchas veces también dentro del trabajo de la práctica que hemos podido realizar, hemos identificado que la gente residente en la Ciudad de México, que es una sociedad receptora, no considera, que identifica únicamente pues las causas de la migración que decíamos económicas, pero que no visibiliza estas situaciones de violencia también para viajar, de carencias, de precariedad en muchas condiciones dentro de las que se da este proceso de migración para las mujeres. Ahora bien, me voy a ir un poquito al lado estadístico. Yo sé que de repente la migración ya está como muy puesta en números y no es lo mejor. Parte de esta capacitación que se recibe en la práctica por parte del Instituto Secular Scalabrini, pues va orientada a humanizar la migración, a poner visibles cuáles son los aspectos que están en este fenómeno y que pues los números no van a reflejar por sí mismos. Retomo estos datos porque es importante siempre tener como un panorama en el cual nosotros podamos identificar cuál es el porcentaje de mujeres que están migrando actualmente en el mundo. Aquí nosotros vemos que ya las mujeres están casi a la par de los hombres. En algunos espacios las mujeres rebasan el porcentaje de los hombres. Por ejemplo, tenemos América del Norte, en donde tenemos el 51.8% de mujeres que son quienes migran, ¿no? Tenemos Oceanía, en donde el 50.5% pues es este porcentaje de mujeres que están migrando. La verdad es que América Latina y el Caribe no están nada lejos, estamos muy cerca del 50% de llegar a un punto de equilibrio, de acuerdo a estadísticas emitidas en 2020. ¿Qué es lo que pasa cuando migran las mujeres?
Cuando migran las mujeres, nosotros vamos a identificar que su situación de movilidad las expone a muchos riesgos y a muchos retos. ¿Por qué? Porque existen menores posibilidades de acceder a servicios de salud reproductiva, a un trabajo digno y también, bueno, a educación o participación social y política. Hay grupos que están enfocados a trabajar en esta parte de los derechos políticos, es decir, darles voz y darles participación en esta toma de decisiones que se hace. No existe todavía un acuerdo, no existe un consenso. El papel de la mujer todavía está muy, ¿cómo decirlo?, muy limitado por la condición irregular de migración. Incluso los trabajos a los que ellas se van a estar dedicando principalmente cuando migran y llegan a otro país por cuestiones de regularización de la migración, por cuestiones de la obtención de papeles o condiciones de refugio, únicamente pueden estar dedicadas a servicios, a trabajo doméstico y al cuidado de la familia. Son como las tres principales ocupaciones que se han identificado. Y entonces ese trabajo o al comercio informal, esos trabajos obviamente no están dentro de un marco legal y les van a impedir pues estar visibilizadas con las necesidades o con aquellas situaciones que están enfrentando de manera cotidiana. Algo muy importante que me gustaría mencionar es que pues muchos de los papeles que se dan cuando hay una regularización de la condición migratoria no facilitan el trabajo. Entonces, esto les va a colocar en esa vulnerabilidad, en esa triple vulnerabilidad que refería yo hace unas diapositivas, en donde mencionaba justo que la cuestión de género, la condición migratoria y también la cuestión de pobreza o la cuestión económica, pues van a estar jugando un papel muy importante. Esos son algunos de los factores que están aquí presentes. Ahora bien, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pues hay grandes puntos que hacen que la migración esté volviéndose algo más feminizado. La migración, bueno, pues primero porque por el porcentaje que nosotros veíamos de las personas que están migrando, cuántas corresponden a mujeres y cómo se está llegando a este equilibrio. Aquí, bueno, pues situaciones que están ocurriendo y que son importantes y se tienen que atender, que son visibles ya, aunque no se han manifestado en las políticas o no se ha trabajado en estos temas importantes, es parte de los riesgos, ya que las mujeres, pues obviamente son mayores presas de explotación sexual, de trata humana y de la violencia en estas rutas irregulares que hemos comentado. También, bueno, las mujeres migrantes se enfrentan a una doble discriminación como mujeres y como migrantes, aunque hay autores que, como les mencionaba yo, también la condición de pobreza la van a vincular con esta discriminación, con esta vulnerabilidad para ellas. Las mujeres no dejan de quedarse embarazadas cuando se desplazan. Muchas de ellas vienen embarazadas y la condición de pobreza, el no tener acceso a determinados satisfactores, pues las hacen salir de sus países de origen. Tenemos que considerar también que hay migración que es voluntaria y migración forzada. Estos desplazamientos forzados también van a jugar un papel sumamente importante. Y bueno, las mujeres y las niñas migrantes tienen más posibilidades de enfrentar problemas de salud durante estos desplazamientos y en sus destinos, porque no hay un acceso a cuestiones de salud tan sencillo a falta de pues papeles o de documentos de identidad que les permitan acceder a esto. A pesar de que son derechos humanos que están dentro de la Constitución, que están considerados en tratados internacionales, pues es algo que no se atiende de una manera adecuada, de una manera justa, considerando que son derechos, ¿no? Este es un panorama general. No he utilizado imágenes retomadas del trabajo que se ha hecho dentro de los diferentes albergues, justamente por cuestiones de seguridad. Esto no se puede hacer. He retomado imágenes que están publicadas en sitios de la ONU principalmente, que bueno, pues es el organismo que está velando en muchos sentidos por los derechos de las mujeres y las niñas en condición de movilidad humana. Y bueno, me gustaría agregar un par de experiencias que hemos tenido. Por un lado, el conocer las causas por las cuales migran las mujeres ha sido algo muy interesante. Tuvimos la oportunidad en un albergue que es Cafemín. Ahí conocimos a una persona que, siendo educadora dentro de este espacio, nos comentó que en su país de origen ella se dedicaba justo a la docencia. Sin embargo, ella fue amenazada por pandillas
justo para ser parte de ellas y empezar a comercializar droga. Cuando ella no acepta, le dicen que van a ir sobre las personas que ella más quiere. Entonces lo que hace esa noche, únicamente con un par de documentos, sale de su casa con sus hijas y bueno, viajan a la Ciudad de México. No sabemos ahora cuál es el paradero de esta maestra. Quiso compartir su experiencia. Obviamente son situaciones muy difíciles de escuchar en su momento, son situaciones muy complicadas para nosotros, pero es importante pues tener un panorama real de lo que está ocurriendo y dejar de trabajar desde una óptica negativa que muchas veces nos transmiten los medios de comunicación respecto a los migrantes. Y por el otro lado, el trabajo que hemos hecho con la población residente en la Ciudad de México, pues nos ha manifestado que existe xenofobia, que existen muchas situaciones en las cuales se considera que la población migrante, pues, viene a quitarnos espacios laborales, tiene pues implicaciones negativas, cuando esto no es así. Al final del día, el trabajo de las mujeres siempre va a implicar que haya una situación económica más favorable tanto para el país en el que trabaja como para el país de origen en el cual pues muchas veces envían las remesas. También hay una cuestión de empoderamiento de las mujeres y esto es algo muy valioso porque si huyeron de violencia tendrán una independencia económica que les dará muchas más herramientas para poder estar en una condición de calidad de vida digna. Y bueno, pues la verdad es que el trabajo que se ha podido realizar con la población migrante ha sido muy interesante, ha sido enriquecedor y bueno, pone ante nosotros una realidad compleja en la que nosotros como trabajadores sociales pues tenemos la posibilidad de intervenir, tenemos la posibilidad de coadyuvar en este ejercicio de los derechos humanos y de promover que justamente esa idea que de pronto tenemos de que no tienen derechos porque migraron, pues se vaya rompiendo poco a poco, ¿no? Por el contrario. Eso sería todo por mi parte. Agradezco muchísimo su escucha. Perdón, el micrófono apagado. Maestra, te agradezco mucho justamente tu participación en la mesa del día de hoy. Qué importante la reflexión que nos planteas. Me quedo con dos temas o con un tema central que se abordará en la parte final, que es esta perspectiva de la percepción, ¿no? Tanto de la mujer migrante que no está construida como tal, justamente esta figura de la mujer como migrante, pero también esta última parte que colocabas, ¿no? De esta percepción en función de los elementos negativos que se colocan para quienes están migrando, ¿no? Y cómo entonces desmitificar toda esa percepción del resto de la población. Cosa compleja, pero justo tarea de nosotras trabajadoras sociales. Muchas gracias, maestra, por tu participación. Y bueno, finalmente daremos la palabra a la maestra Consuelo Esther Cuevas Durán, cuya participación se centra en el tema que ya nos colocó acá, participación de las niñas y mujeres en la vida cotidiana y política de sus territorios en la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Me escucho bien? Muy bien, maestra. Gracias, gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Siempre es muy alentador y enriquecedor estos espacios de intercambio entre profesoras, gracias a la coordinación del Departamento de Prácticas y a la Escuela por el Espacio. Bueno, yo les quiero compartir un poco la participación de las niñas y las mujeres triqui que viven en la Ciudad de México, y este es como el planteamiento central que traigo el día de hoy. Ser mujer triqui en la Ciudad de México se vive entre la opresión y la participación política, y por lo tanto se va haciendo una configuración identitaria compleja, y esto es lo que quiero compartirles a lo largo de estos breves minutos. Para empezar, voy a hablarles brevemente de un poco de contexto para que sepamos un poco cuál es la historia de las personas triqui y desde qué perspectiva las estudiamos y trabajamos con ellas. Y después les voy a hablar muchísimo, sobre todo, de 3 experiencias en particular en este breve tiempo que tengo trabajando con las compañeras triqui. Y decirles que estoy con las compañeras triqui desde el año 2019-2020. Luego pandemia, luego un ciclo escolar, y este es como, digamos, el siguiente ciclo escolar en el que estoy completamente con las compañeras triqui.
Y vamos entonces a empezar con el contexto. Este edificio que ven acá es una unidad habitacional ubicada en la colonia Doctores y es el primer predio triqui de la Ciudad de México. Y están en ese evento político, están inaugurando en realidad solamente el mural. Contarles un poco que los triqui me sirve y me funciona mucho haber estado después de la maestra Miriam, porque contarles que es esta migración voluntaria, pero también no voluntaria. Seguramente ustedes han escuchado de los conflictos armados por territorios en la región de San Juan Copala, en Oaxaca. Entonces son estos conflictos los que llevan a las comunidades triqui a venir a la Ciudad de México desde los años 70 y el flujo sigue activo. Y decirles que al contrario de mis otras dos compañeras, las compañeras triqui que llegan a Ciudad de México tienen un fuerte tejido social que las acoge, porque pues están años de tradición de migración, espacios de seguridad, espacios de comercialización. Entonces no se encuentran con estas vulnerabilidades, sino con otras. La migración entonces no es, digamos, de una manera muy orgánica o natural, sino que está sobre todo marcada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, que es quien determina a dónde se les asigna vivienda, pero que claro que esto no es como que hoy llegué a la Ciudad de México con mis maletas y ya mañana tengo un asentamiento regular, sino que normalmente se asientan en algunos predios irregulares del centro de la Ciudad de México, y después ya llegan, años después, 20 años después tal vez, logran la gestión de un crédito de una vivienda de interés social. En estos años se enfrentan a diferentes formas de aculturarles, desde cómo son discriminadas por su vestimenta, por el uso de su lengua, y entonces van adquiriendo ciertas modas de aculturación en todo sentido. Y desde sus credos empiezan entonces a configurar sus sincretismos que les ayudan a, desde su perspectiva de vida y de lo que ellas consideran como su forma de practicar su religiosidad, a cómo se puede practicar en las nuevas condiciones. Y contarles que cuando llegan a Ciudad de México se convierten en comerciantes, normalmente de artesanías o de alguna otra cosa, como papas fritas, elotes y demás, ¿no? Pero sobre todo venden sus propias artesanías. También contarles que obviamente en estos ya 50 años de migración ha habido cierta movilidad social y no están en estas condiciones de vulnerabilidad solamente cuando están, como cuando llegan, sino que ahora, por ejemplo, he tenido alumnas universitarias de la escuela que pertenecen a alguna comunidad triqui. Entonces, para un poco como quitarnos el estigma de lo que es ser indígena, ¿no? En este momento estamos trabajando con 260 familias y, como les compartía, hay un fuerte tejido comunitario y de integración entre todas las familias que la configuran. Un poquitito de fundamento, pero que me sirve muchísimo. Apen Ruiz, no sé si lo pronuncio bien, habla desde la historia cómo se configuró esta visión de la India bonita. Así lo dicen en su libro. Cómo el ser indígena en México, sobre todo en el México postrevolucionario, era reconocido siempre que fueras mujer y siempre que fueras estética, ¿no? Entonces, pensemos por ahí en algunas artistas de la época del cine que aparentaban ser las indias o las indígenas, pero con ciertos rasgos como mestizos, ¿no? Y cómo esta visión de la India bonita, y lo voy a tomar más adelante, es importante porque ayuda a configurar cierta nación, pero también llegó a infantilizar a la mujer. Por otra parte, tenemos que estar analizando a las mujeres indígenas y a las mujeres en general, analizarnos desde los estudios del cuerpo y esta ola maravillosa que se nos está viniendo de el cuerpo no es natural, el poder del uso del cuerpo, la expresión a través del cuerpo, la biopolítica que hay en el cuerpo, también nos da muchísimos elementos para comprenderlo. Y finalmente, estas situaciones desde la escuela francesa de la invención, cómo vamos inventando y configurando nuestra propia realidad de acuerdo a los elementos de producción, de consumo que tenemos, ¿no? Lo vemos claramente en los hábitos alimenticios,
que tienen las compañeras triqui y en cómo, por ejemplo, están muy acostumbradas a comer cosas a la leña y a usar braseros y entonces viven en unidades habitacionales que no se los permiten y ellas configuran sus espacios comunes para seguir manteniendo la intención de cocinar a la leña. Bueno, ahora sí, en esta segunda parte, después de este mini recorridito, les voy a hablar bastante de las compañeras triqui y lo que hemos observado en estos espacios. Lo primero, y que parece lamentable, pero que también ha tenido sus riquezas, es observar cómo los roles de género están fuertemente fundamentados desde que son pequeñas, desde la primera infancia. Las niñas tienen muy claro y muy introyectado el uso del espacio público y el uso del espacio privado. Y entonces, comúnmente, yo creo que en el 80% de las fotos de las memorias que hacemos en las sesiones de práctica, aparecen niños hombres. Y entonces las niñas mujeres brillan porque primero bajan pocas y segundo, cuando bajan a jugar a los patios de las unidades habitacionales, no participan de los juegos de patio, de los juegos más físicos, sino que siempre participan en actividades más manuales o más del diálogo. Desde muy tempranas edades esto está muy marcado. Y aquí les cuento brevemente que en estos tiempos raros que nos tocó de cómo se iban reincorporando las niñeces a la escuela, nos tocaba días en los que no iban a la escuela. Y entonces, mientras los niños hombres estaban dedicados al juego y a salir de la unidad habitacional y a enfrentarse a otro tipo de riesgos sociales, las niñas indígenas triqui tenían la responsabilidad de cuidar a las hermanitas y hermanitos, de hacer la comida desde edades muy tempranas. Entonces, está muy clara la diferencia de los roles y de los espacios para las niñeces de las comunidades triqui. Por otro lado, les quiero contar al respecto de la participación comunitaria. Y resulta que acá, evidentemente, como todas las compañeras que hemos hecho trabajo comunitario, sabemos que el trabajo se hace generalmente por personas de hombres, por personas mujeres. La excepción no son las compañeras triqui. Bueno, entonces ellas se encargan, les digo que este tejido comunitario tan estrecho facilita ciertos procesos de organización para la limpieza del espacio, para la vigilancia de algunos espacios cuando se ha requerido, o la organización de festejos, o la organización incluso de gestiones de apoyos, como algunas bandas musicales que se ha tenido dentro de la comunidad y han sido gestionadas mayoritariamente por mujeres. Y evidentemente también la configuración de las familias ha cambiado. Y entonces hay mucha más participación de liderazgos de mujeres en la por configuración de las familias. No así en el uso de la propiedad de las viviendas. Y ahorita les voy a contar una historia al respecto. Las propiedades siguen siendo solo de los hombres, aunque no sean los jefes de familia. Y finalmente compartirles que las mujeres, como que se rompe esta primer gran paradigma de que las mujeres en sus comunidades se dedicaban, claro, a las labores domésticas y a las labores de huerto. Mientras que cuando llegan a la Ciudad de México, y muchas de ellas, sus esposos emigran hacia el sur de los Estados Unidos, entonces ellas se quedan a cargo de las familias y es cuando se vuelven comerciantes y demás. Y de esta manera, entonces, juegan como el papel doble entre el espacio público del comercio y la gestión y el espacio privado del hogar. Y finalmente, para este apartado, esta foto es del periódico El Imparcial, y es a lo que se refiere un poco en la India bonita, la idea de la India bonita. No, con mucho respeto por las compañeras triqui, pero también con mucha responsabilidad profesional, es muy evidente el uso de la imagen de la mujer triqui de manera política. Y sin juicio alguno al respecto, decir que cuando nosotras observamos una marcha o nosotras nos enteramos en las noticias
de que hay una movilización de las personas triqui, lo primero que vemos son estos bellísimos huipiles rojos. Entonces, sí decir que siempre es como que la imagen pública que se da de las personas triqui, pero como decíamos un poco hace rato, está esta diferenciación entre que sí pertenecen a la comunidad, sí pueden ser el emblema de la comunidad, y sin embargo ellas no están en las dirigencias de los movimientos políticos de las personas triqui, o no todavía, aunque algunas de ellas ya se van involucrando cada vez más. Y esto me recuerda mucho una imagen que seguramente las compañeras profesoras de mi generación recordarán, esta imagen de la jornada en la que estaban los soldados en Chiapas en los años 90 jalando a una mujer. Y entonces la mujer era la imagen, ¿no? El uso de la imagen de la mujer indígena tiene muchísimo tiempo con ciertos fines de sensibilización, pero también con ciertos fines de interés político al respecto de la gestión de sus propias intereses e inquietudes del movimiento. Y bueno, todo esto lo quiero contar con un caso. Esta fotografía tampoco es de la cara de la mujer, quiero aclarar, y el nombre es ficticio también. Les voy a contar brevemente la historia de Rocío. Es una historia real, excepto la imagen y el nombre. Rocío emigró, llegó a la Ciudad de México teniendo cerca de 8 años y llegó a acogerse con sus familiares paternos. Entonces la familia paterna la acoge, los tíos, luego llega el padre. Muy pronto y muy temprano fue casada y el padrino de la boda justamente fue uno de los grandes dirigentes del movimiento. Pasaron los años, Rocío tuvo 2 hijos y lograron la gestión de una vivienda. Dado que no era sujeto de crédito la pareja, el esposo de Rocío, el propietario de la vivienda fue el padre de Rocío. Y esta fue, digamos, una circunstancia muy atinada para su futuro. Como muchas de las mujeres de las comunidades triqui lo hemos observado y lo estamos estudiando, viven violencia de género y violencia doméstica desde muchos aspectos de su vida comunitaria y de su vida común. A pesar de esta violencia, ella continuó sus estudios. Cuando ella continúa sus estudios, vive un poco este proceso de aculturación que les contaba. Entonces ella dejó de hablar su lengua por mucho tiempo, ya siendo una mujer joven, todavía no adulta. Después de tanta violencia, el marido se va de la Ciudad de México y regresa a Oaxaca. Y entonces ella se queda, digamos, con la vivienda gracias a que el propietario oficial era su padre. Pero entonces empieza a vivir esta como doble discriminación. Era discriminada por la comunidad triqui al ser una mujer sola, estamos hablando de hace 20 años, y por otro lado, era discriminada de las comunidades urbanas por toda esta cuestión del estigma de ser mujer indígena y demás. Ella tiene que pedir la custodia de su hijo, pero la tenía que pedir a la entonces mayordomía de Oaxaca, y solo la mayordomía de Oaxaca le podía devolver a su hijo. Pasaron alrededor de 10 años para que Rocío pudiera recuperar a su hijo, se lo llevó el marido, y bueno, actualmente ella es promotora de la lengua triqui, es poetisa, trabaja como promotora para el gobierno de la Ciudad de México, pero no deja de estar, digamos, con un pie en estos dos mundos. Por una parte, en el mundo de las comunidades triqui, la defensa de los derechos, el uso de la lengua, y por otra parte, en el ser una mujer urbana, con cierta preparación profesional, con ciertas aspiraciones de crianza para ahora que tus hijos ya son mayores y tiene ahora un hijo menor. Me encanta el ejemplo de Rocío porque me da cuenta de todo lo complejo y articulado que es la configuración de una mujer triqui en la Ciudad de México. Y con esta diapositiva termino. Último punto, pero a modo de reflexión. El configurarse como ser mujer es en sí un objeto de investigación o un objeto de intervención desde cómo nos vamos configurando cada una de nosotras. Pero en especial para las mujeres triqui, en este caso, es muy, muy funcional hablar desde la interseccionalidad.
desde su edad, desde su ser mujer, desde estar fuera de su comunidad de origen, desde el ser indígena y algunas otras situaciones como la pobreza o la falta de estudios a la que se enfrenta. Definitivamente, como todas las identidades, se trata de un proceso complejo que tiene que ver con diferentes determinantes que están en el entorno particular de cada una de las mujeres, pero también es un proceso francamente histórico. Las mujeres, y ese es otro diálogo que podríamos tener, las mujeres triqui que ahora tienen 14 años no son las mujeres triqui que ahora tienen 25 años. Y aunque la brecha en tiempo es muy breve, la brecha en su cosmovisión y la perspectiva de su vida cambia bastante. Y bueno, muchas gracias por su atención y aquí seguimos a la escucha. Muchas gracias, maestra, por tu participación. De verdad que cuando estábamos pensando en esta mesa dijimos que qué bonita mesa va a ser, porque justo mirábamos los temas y veíamos cómo se entrecruzaban estos y como comentabas ahorita, maestra Consuelo, qué bueno que me tocó después de la maestra Miriam, porque ya entonces pude yo retomar y demás, y justo esa idea de cómo ir mirando esta perspectiva de la mujer en diferentes contextos, ¿no? Me queda mucho a la reflexión ahorita esta parte de la identidad justo de la mujer triqui, ¿no? Y en este contexto que ya colocabas, maestra, evidentemente desde la interseccionalidad que grosso modo nos has planteado en la parte económica, cultural, social, de la dinámica entre ellas, ellos mismos también. Y fíjate que un tema que es de mi interés en lo particular también, ojalá al ratito se pueda reflexionar, es esta parte de la vivienda, ¿no? En cómo en los usos del espacio privado también esta o no son usados o tiene, como bien decías, que tener adaptaciones porque culturalmente no son espacios comunes a ellas, ¿no? Pues muchas gracias, maestra, por tu participación. Seguro al ratito o ahorita de la mano de la dirección de la maestra Claudia también, de la guía, de su guía, podrá haber otro elemento más para la reflexión. Maestra, pues te dejo la palabra, maestra Claudia, por favor, para que nos hagas favor de guiar este segundo momento. Claro que sí, muchas gracias, maestra Imelda, ¿no? Por esta primera parte de esta gran mesa de reflexión. Gracias, maestra Consuelo, gracias, maestra Susana, gracias, maestra Miriam, por todas estas condiciones que han colocado de mujeres que se encuentran en contextos adversos, ¿no? De acuerdo a la parte histórica, a la parte cultural, a la parte económica, a la parte institucional y hasta el momento en el que nos encontramos ahora. Y nos gustaría en este momento hacer pues un cierre de caja y poder compartir con las personas que nos acompañan retroalimentación, reflexiones, comentarios, a lo que ustedes nos han compartido en este momento sobre las mujeres migrantes, sobre las mujeres que se encuentran en CAIS Villa Margarita, ¿no? Estas mujeres que necesitan ser escuchadas y por supuesto a las niñas y mujeres triqui, que ya lo decía la maestra Imelda, es importante hablar no en términos universales de las mujeres, sino es muy importante desde trabajo social hacer estas especificaciones, ¿no? Colocándonos, por supuesto, y ustedes lo han dicho, los lentes, por supuesto, de género, los lentes de interseccionalidad, y bueno, pues seguramente en las intervenciones que ustedes hacen con sus grupos de práctica, colocan enfoques necesarios para poder entender qué sucede en la realidad de estas mujeres y poder generar procesos de incidencia respetuosos desde la palabra, desde la mirada, desde la escucha, y que son fundamentales en este mundo ahora, pues también, ¿no? Un tanto complejo. Y bueno, pues les invitamos a nuestras personas, ahora sí que asistentes, a hacer sus comentarios, levanten la mano, o si no tienen acceso al micrófono, pues pueden anotarlo aquí en el chat. Me parece que sería muy importante que les escucháramos, ¿no? Vemos también a varias de nuestras maestras de las prácticas y sería importante, ¿no? Dialogar, construir comunicación para saber cómo miramos, ¿no?
a estas mujeres, ¿no? Desde la perspectiva y del trabajo que se hace desde las prácticas y por supuesto desde la experiencia de nuestras maestras. Maestro Hugo, tú anímate y seguramente se animarán las demás compañeras. Sí, maestra, muchas gracias. Pues en un ejercicio de síntesis, pensar acá en las mujeres sin voz, pensaba yo, ¿no? De las tres poblaciones que nos comparten nuestras maestras, lo primero que me viene a la mente es mujeres sin voz, en medio de violencia, de riesgos, de abandono, de opresión, pero también con esperanza de futuro, con valor para poder tomar acciones que determinen o que se enfoquen a mejores condiciones de vida y con acción. Es decir, no es solo esperar a que el destino cambie, a que la vida cambie, sino se enfocan en ciertas acciones, podríamos valorar pequeñas o grandes, me parece que eso no importa, lo que importa es que podamos identificar esa visión de futuro, ese valor y esas acciones para poder transformar la realidad en la que viven las mujeres que hoy nos comparten. Y en ese sentido, quisiera preguntarles a nuestras maestras, ¿cómo colocar en nuestro alumnado los conocimientos, las estrategias, las habilidades y las destrezas para darles voz a estas mujeres, para fortalecer esa esperanza de futuro, para consolidar aún más ese valor y esas acciones para mejorar condiciones de vida, sus condiciones de vida? Y por supuesto, cómo poder erradicar la violencia, reducir los riesgos, eliminar el abandono y combatir a la opresión. Sé que suena algo sumamente utópico, sumamente difícil, pero bueno, pues ya lo decía el maestro Silvio Rodríguez, con quien empezamos, ¿no? De lo seguro se sabe demasiado, entonces pues empecemos por lo complicado. Sería mi pregunta, maestras. Gracias. Muchas gracias, maestro Hugo. Bueno, pues las dos preguntas que hace son preguntas, ¿no? Hasta para el desarrollo de trabajos investigativos, porque, bueno, pues son sumamente complejas. Ya las maestras nos dirán, pero sobre todo la segunda, ¿no? Cuando estamos de la condición que nos compartieron de las mujeres, estamos hablando de estructuras, ¿no? De un sistema patriarcal, ¿no? De un sistema colonialista también, y que en ese sentido coloca un sistema también racista y que va colocando a las mujeres en una condición y una situación en particular de mayor o menor opresión, de mayor o menor discriminación, de mayor o menor acceso a privilegios y sobre todo de la garantía o la no garantía de derechos, ¿no? Y estando en un espacio o en otro espacio territorial. Entonces, no me quiero adelantar, solo quería comentarlo. Adelante, maestras, ¿quién gusta empezar a responder? Coloquemos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo creamos estos procesos formativos con nuestro alumnado para acompañar, ¿no? a estas mujeres triquis, a las mujeres de CAIS Villa Margarita, a las mujeres en condición de movilidad, en términos de destrezas, conocimientos, habilidades? Yo agregaría, maestro Hugo, ¿no? Metodologías, epistemología, ¿no? Enfoques necesarios para poder comprender y entender la realidad e intervenir, ¿no? Respecto a la situación de nuestras mujeres sin voz y que es importante hablar de ellas. Adelante, maestras. Tomo la palabra, maestra. Sí, adelante, maestra Consuelo. Esta es pues, híjole, es una muy buena pregunta y yo creo que el trabajo nunca está acabado, ¿no? Y como profesoras también nos enfrentamos siempre a nuevos desafíos de cómo hacer este trabajo interno, primero nosotras, para nosotras mismas y luego hacerlo para nuestras compañeras, porque
pues nosotras también somos mujeres y nosotras también nos enfrentamos a las vulnerabilidades, a otras vulnerabilidades de vivir en esta ciudad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, sí he trabajado bastante en ir construyendo este proceso como de, no solo de sensibilización, sino de reconfiguración o de deconstrucción de la perspectiva profesional de las compañeras al presentarse a este tipo de población. De la maestra Leticia Aparicio aprendí bastante sobre la decolonialidad. Entonces creo que es una de las primeras perspectivas o enfoques que pretendo como abonarle a mis compañeras alumnas al compartirles que la perspectiva del estudio, ¿no? Hay por ahí una lectura que se llama Descolonizar las metodologías. No lo pensemos solo para la academia, pensemos que es una metodología viva que tiene que servir a la comunidad, ¿no? Y otra vez a darle voz a las personas que no tienen voz. ¿Y cómo se logra realmente? Creo que lo primero es reconociendo nuestra propia vulnerabilidad, como lo decía, ayudando a nuestras compañeras alumnas a que vivan su propia vulnerabilidad y se reconozcan como mujeres con todos las divergencias que hay en este concepto de ser mujer, pero también que reconozcan su situación de mestizas o de situación de migrantes, que finalmente cuando hago estas preguntas a mis alumnas, la mayoría de nosotras no somos originarias de la Ciudad de México. Nuestros padres o nuestras abuelas llegaron y entonces de esta manera como que se logra reducir la brecha entre las compañeras triqui y las compañeras trabajadoras sociales en formación. Y evidentemente la metodología nos soporta bastante. Y cada vez más creo que los grupos de prácticas, por lo que yo observo, vamos más otra vez hacia enfoques metodológicos participativos o mucho más respetuosos con las comunidades con las que aportamos. Muchas gracias, maestra Consuelo. Maestra Susana y maestra Miriam, ahora les pediríamos que fuera, ¿no? Más breve la participación porque tenemos más adelante un espacio para que ustedes vayan colocando sus conclusiones. Entonces, adelante, maestra Miriam. Gracias, maestra Claudia. Bueno, pues a mí me parece indispensable justo esta parte de, como lo decía la maestra Consuelo al final, hacerles conscientes de que todos en algún grado tenemos mucha cercanía con una persona migrante. Creo que eso ha funcionado bastante bien. Y también el humanizar, más allá de generar números, estadísticas, el humanizar todo lo que está pasando e identificar que la migración al final del día, bueno, desde la temática que yo estoy, es algo inherente a la humanidad que no podemos controlar, simplemente se ha venido pues regulando a través de las fronteras políticas que se establecen, pero es algo que traemos, incluso dice por ahí un autor que se apellida Achiotegui, que es algo que traemos en los genes. Entonces, creo que esa parte es muy importante y obviamente estos procesos de práctica que ahora ya afortunadamente abarcan las tres modalidades en la línea temática de la migración, pues van a servir para que vayan teniendo mejores herramientas todos los alumnos y de esta manera puedan intervenir de una forma adecuada, considerando necesidades, las particularidades de cada situación en los contextos de migración para las mujeres. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Susana. Sí, bueno, yo creo que aquí lo más importante es que el estar en este contacto, ¿no? Con las usuarias, ¿no? Como lo hemos venido haciendo dentro de la práctica, les permite a ellas reconocer. Y como yo lo decía antes, no nada de lo humano nos es ajeno. Entonces, ¿por qué no trabajar desde esta parte, desde esta sensibilidad, de esta participación que tiene la mujer, de este lugar que ocupa dentro de la familia? Porque de hecho en este centro nosotros podemos reflejarnos a veces en muchas de estas vivencias, en muchas de estas experiencias, y creo que eso nos permite también actuar de manera un poco más preventiva. Yo les digo que a mis alumnas que el hecho de darnos cuenta de que hay mujeres, ¿no? Porque es algo que nos
que me faltó un poco compartir, porque no todas las mujeres que están allí son mujeres que no han tenido estudios, son mujeres que han sido doctoras, que han sido ingenieras, que son licenciadas, y que sin embargo, por cuestiones, ¿no? De situaciones, de sus experiencias de vida, han llegado a estos espacios. Entonces, el trabajar para que estos espacios no sigan, para que no se abran, el hacer trabajo preventivo, la experiencia que se llevan aquí, es llevarla a otros espacios para que trabajemos más esta imagen, esta fortaleza de la mujer y pudiéramos generar en ella una visión totalmente diferente, mucho más humana, como lo decía por ahí una maestra, y no tan centralizada en estas costumbres y acciones que el género y la sociedad en donde nos ha colocado. Muchas gracias, maestras. Me parece que es muy valioso esto que colocan, ¿no? A partir de nuestra propia condición genérica, como lo decía la maestra Consuelo, somos mujeres, y ahí es donde lo conectamos con esta gran frase, ¿no? Que seguramente hemos escuchado de lo personal es político, ¿no? De Carol Hanisch, y que también, bueno, pues nos dice la maestra Consuelo, incorporar metodologías muy situadas como un trabajo social de corte decolonial y metodologías también que nos lleven más, que se entren en la praxis, es decir, metodologías de corte participativo. En el caso de las mujeres migrantes, de las mujeres que se encuentran en CAIS Villa Margarita, bueno, la importancia también de lo humano, ¿no? Del encuentro, de la palabra, de la escucha, de la mirada, decía la maestra Miriam, de la humanización, pero también la importancia de colocar desde nuestra escuela, desde el espacio de las prácticas, una especialización en ciertas líneas temáticas que ahora se vuelven muy importantes, ¿no? Como el tema de población en movimiento. Y maestra Susana Alarcón, pues esto que señalas, una frase que es si no me equivoco, es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de nada de lo humano me es ajeno, y que eso, ¿no? Debemos de tenerlo, atraviesa esta dimensión también de la disciplina, que es la dimensión ético-política, y que es fundamental también para el actuar, para la intervención, para la incidencia que hacemos desde las prácticas, pero dices, nos das una clave, ¿no? También salir de las instituciones y sensibilizar en otros espacios para ir deconstruyendo esta imagen que se tiene de las mujeres que están en CAIS Villa Margaritas y que tienen una trayectoria de vida, ¿no? Que tenemos que leer, que tenemos que entender para intervenir desde trabajo social, pero también para cambiar este tejido social que finalmente las ha colocado, ¿no? En una condición de vulnerabilidad y de lo más fuerte de una precariedad, ¿no? Un tema muy duro. Muchas gracias, maestras. Y bueno, pues en términos de los tiempos, que siempre es un poco ingrato, a mí me gustaría, hay una segunda pregunta que hizo el maestro Hugo y que me parece muy importante, pero que también es una pregunta sumamente, pues que nos confronta, ¿no? Hasta cómo colocamos nuestros procesos de intervención, porque bueno, pues él señala cómo acabamos con la opresión, cómo acabamos con sistemas coloniales, sistemas patriarcales, cómo acabamos con temas de discriminación, y eso pues sabemos que es un tema también histórico. Entonces, a mí me gustaría que esta pregunta, maestras, la pudiéramos colocar en este siguiente momento, y que es el momento en el que ustedes nos van a brindar sus conclusiones. Creo que es muy valioso que pudiéramos ahí centrar también las conclusiones para poder terminar en tiempo y forma esta mesa de reflexión, pero no, sin dejar de lado, ¿no? toda la expertise que ustedes nos han compartido hasta este momento. En ese sentido, van a tener ustedes, maestras, 5 minutos para colocar sus conclusiones, y ahora sí que incorporando esta pregunta que es el maestro Hugo Flores, y ya yo haré un cierre al terminar sus participaciones. Pero ahora me gustaría que vamos a cambiar un poco el orden, que empezáramos con la maestra Consuelo, que fue quien cerró la primera parte de esta mesa de reflexión, para que pudieras brindarnos tus conclusiones, maestra Consuelo. No sé si me va a dar los 5 minutos, tal vez tengo muy poco que decir al respecto. Bueno, lo primero es la responsabilidad, que me encanta cómo lo colocas, maestra Claudia, nuestra responsabilidad y nuestra propia postura ética y política como trabajadoras sociales está acá en juego, siempre confrontándose con la realidad, y parte de la realidad es
la violencia y la vulnerabilidad que viven las mujeres en cualquier espacio de prácticas y con nuestras propias alumnas y con nosotras mismas. Creo que en esta perspectiva ético-política es es fundamental que el tema del género sea transversal a cualquier reflexión, acción, propuesta, tarea que llevemos a cabo en el aula y también en nuestros procesos de incidencia o de intervención y sobre todo en nuestros procesos de cierre y reflexión. Creo que esta mirada transversal de la equidad de género nos ayudaría bastante a configurar conclusiones diagnósticas o análisis o evaluaciones mucho más robustas al respecto de la intervención. Y finalmente, pues reconocer que somos sujetos trabajando con sujetos, somos subjetividades finalmente, y entonces es muy importante también no perder de vista que nuestras subjetividades primero son de nuestras alumnas, también estamos trabajando con las subjetividades de las mujeres y con nuestra propia subjetividad que está en juego en un espacio además institucional como es la escuela o el movimiento de unificación y lucha triqui, en mi caso. Y muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, maestra Consuelo. Vamos a cederle el uso de la voz a la maestra Miriam. Gracias, maestra Claudia. Bueno, pues creo yo que es una pregunta bastante compleja, es algo que está ahí de manera histórica, como bien marcábamos esta imagen del migrante, ¿no? Que de pronto no visibilizamos a la mujer como una persona que actúa y que está involucrada en este proceso. Considero que tienen que primero romperse muchos de los estigmas que se han construido alrededor de la figura en general de los migrantes y particularmente respecto a las mujeres. En ese sentido, pues a nosotros nos queda como trabajo el seguir haciendo difusión de derechos humanos, el seguirnos informando, que considero yo que es una cuestión indispensable para todos como trabajadores sociales en formación, el conocer, el no quedarnos con la primera información que vemos, porque desgraciadamente los medios de información juegan un papel muy importante y la imagen que difunden no es precisamente una favorable, ¿no? Normalmente nos llevan a considerar que siempre va a haber delincuencia por la presencia de migrantes o que vienen a quitarnos, pues no sé, espacios laborales, cuando en realidad podemos voltear a ver aquellos aspectos que son favorables y que también van a enriquecer nuestra vida cotidiana, nuestra cultura, que también entender que los otros que llegan, que quienes llegan, traen varios procesos de duelo, que no están aquí muchas veces porque ellos lo quieren. Entender que también esto va a tener implicaciones en su forma de actuar, ¿no? Algo que me quedó muy grabado del segundo proceso de práctica que tuvimos fue que cuando preguntamos a las personas migrantes si habían modificado algo en su forma de hablar o en su forma de actuar para poder incorporarse a la comunidad de la sociedad de la Ciudad de México, perdón, ellos refirieron que sí, que efectivamente lo habían hecho para sentirse parte de. Entonces ahí también tenemos un trabajo, poder comprender que no podemos hacer que el otro viva como nosotros lo deseamos, sino que cada quien va a tener sus particularidades y en eso va a radicar una gran riqueza, ¿no? Poder entender esta multiculturalidad como un beneficio para nosotros y considero que eso podría empezarnos a ayudar a mover esas ideas que de pronto tenemos, ¿no? Considero que es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero que no es imposible y si nosotros empezamos desde hoy, poco a poco vamos a ir moviendo todas estas ideas, vamos a ir transformando y vamos a ir incluyendo esta perspectiva de género que resulta tan importante para atender las necesidades, para atender todas las situaciones que están en torno a la población migrante. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Y finalmente, maestra Susana Alarcón. Sí, bueno, yo creo que aquí lo más importante es que el fenómeno de la exclusión y la violencia desafortunadamente ha sido un fenómeno que ha ido creciendo, no ha disminuido. De ahí la importancia de que se trabaje mucho. Yo siempre les comento a mis alumnas que el trabajo preventivo. Aquí tenemos las secuelas de una experiencia de vida, ¿no? A través de la cual las mujeres no han podido encontrar
esa palabra, esa cercanía, ese apoyo, ¿no? Que pudieran haberles permitido generar cambios en el estilo de vida que ahora llevan. Entonces, llevar a cabo tareas, llevar a cabo la voz de estas mujeres, ¿no? Porque son mujeres que han sido posiblemente ya, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, que han sido enterradas vivas, ¿no? No se habla de ellas, no se les visita, no están presentes en este imaginario de esta familia que de alguna manera ellas crearon, eligieron. Sin embargo, el llevar esta voz a otras generaciones, a otros espacios, hacer un trabajo preventivo, seguir fortaleciendo a las mujeres desde edades muy tempranas, pudieran permitirnos no abrir espacios como este, sino abrir espacios en donde la mujer, no importa de su edad, no importa de su etnia, no importa de su nivel socioeconómico ni cultural, lo importante es que sean grupos de espacio en donde puedan compartir esa tranquilidad emocional, esa seguridad interna, y todo eso se lleva a cabo a través de trabajar con nuevas generaciones, brindar espacios abiertos en donde podamos compartir una secuela que es muy triste y que ninguna mujer nos merecemos. Muchas gracias, maestra Susana, ¿no? Como bien lo comparten en este momento de reflexiones, es cierto, ¿no? La importancia de ir transitando en la incorporación de la transversalización de la perspectiva de género, en el manejo de ciertas líneas de intervención, bueno, de todas las líneas de intervención, pero hay líneas de intervención que de manera urgente y emergente lo requieren, porque sabemos que cuando problematizamos desde las prácticas escolares, pues requerimos, ¿no? Una óptica en particular que nos permita reconocer, y no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, cuál es la condición de las mujeres, la situación y la condición de las mujeres respecto a temas de violencias familiares, respecto al uso del espacio público, respecto a la institucionalización, respecto a procesos identitarios, como el caso de las mujeres TIC, respecto a situaciones de movilidad o de migración, como nos lo ha compartido la maestra Miriam. También comentaba la maestra Consuelo, ¿no? La importancia de si hacemos esta transversalización, bueno, pues tendremos seguramente procesos de investigación, intervención e incidencia, pues más robustas, con más elementos, esto que tanto, ¿no? Colocamos en la reflexión y en el análisis, que tiene que ver con que escribamos, ¿no? Que sistematicemos nuestras experiencias, porque saben, maestras, en esta gran mesa de reflexión, el escucharlas nos hace sentirnos muy orgullosas desde el departamento de lo que están haciendo nuestros grupos de práctica con estas mujeres que finalmente ustedes son esos oídos, son esa escucha que requieren. Lo dice la maestra Susana Alarcón, a nuestras mujeres de CAIS Villa Margarita les falta, no han tenido el acceso a la palabra. Y creo que cuando llega un grupo de prácticas, ahí está nuestra escucha, ¿no? Para saber, por lo menos, ¿no? ¿Cómo? Por lo menos, digo por lo menos, no por minimizar la actividad, pero sí al tener lo mínimo como en calidad de personas, ¿no? La escucha, el acompañamiento, el acercamiento humano, ¿no? Que ha sido negado, y como dice la maestra Susana, ellas han sido enterradas vivas, ¿no? Fuera de su voluntad y solo por una condición de pobreza, por una condición de violencias ejercidas y vividas a lo largo de su curso de vida, o por también, ¿no? Una condición tal vez ya más de corte estructural e institucional, que tiene que ver con una condición de salud. Y en ese sentido, bueno, pues es muy importante también ir conociendo e ir mirando, ¿no? Cómo vamos trabajando nuestras propias subjetividades, ¿no? Al estar al frente de estos procesos de intervención que también pues, nos confrontan como profesionales, y nos confrontan también, ¿no? En los saberes que requerimos compartir con nuestro alumnado para que las intervenciones tengan mayor, ¿no? Capacidad de incidencia. Decía la maestra Miriam, ¿no? También es muy importante acabar con este estigma que se tiene de las mujeres migrantes, ¿no? Pero es como la polarización, ¿no? Por un lado, la invisibilización, ¿no? En este ejercicio que nos compartías en la primera parte de la charla, ¿no? Cuando se habla de migración, la figura masculinizada.
pero por otro lado también, bueno, pues cómo a las mujeres migrantes se les ha estigmatizado. Un ejemplo decías, ¿no? En el tema de acceso al empleo. ¿Qué empleos, estando en tránsito, ni siquiera se les otorgan, ¿no? Ellas buscan tener algún acceso. Y bueno, pues también la importancia, maestras, ya las tres lo colocan, ¿no? Este enfoque de derechos humanos para poder acompañar a nuestras poblaciones. Y creo que un elemento importante, ¿no? Una categoría importante de lo que nos han compartido, pues tiene que ver con el tema de la identidad. Y bueno, pues a mí me gustaría con esto cerrar esta gran mesa de reflexión, bueno, sin dejar de lado un comentario que tenemos acá en el chat, lo voy a leer, es de la maestra Reina Camarillo, y comenta lo siguiente: felicidades a las profesoras ponentes por compartir sus experiencias, las cuales nos permiten ampliar la visión de la condición y posición de las mujeres migrantes en nuestros diferentes territorios prácticos. Gracias al equipo del Departamento de Prácticas, profesora Claudia, Imelda y profesor Hugo. Muchas gracias, maestra Reina, también por tu comentario. Hemos visto que has estado aquí atenta. Y por supuesto a todas las personas que nos acompañan. Ana Karen Quesada Sánchez les comenta, maestras Miriam, maestra Consuelo y maestra Susana, que han sido muy claras las exposiciones y que han sido muy interesantes. Y coincidimos contigo, Ana Karen, ha sido un espacio de escucha, de mucha reflexión, y sobre todo colocamos en el centro el aprendizaje, ¿no? Y el acercamiento tan profundo respecto a la vida de estas mujeres, que tenemos que mirar más, ¿no? Desde nuestra posición en la ciudadanía, pero también desde la disciplina. Y bueno, pues sin más, ¿no? Vamos a pasar pues a cerrar esta mesa de reflexión. Les haremos llegar sus reconocimientos, maestras, más adelante. Cada una de las secciones académicas les hará llegar su respectivo reconocimiento. Agradecerles nuevamente el que hayan compartido con nuestras profesoras, con nuestras alumnas y alumnos, esta gran experiencia en términos, ¿no? En el encuadre de lo que se hace desde las prácticas escolares, porque es fundamental visibilizar lo que estamos haciendo. Y también comentarles, ¿no? Pues que esta mesa de reflexión, ustedes ya lo saben, es en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues ustedes saben que el Día Internacional de la Mujer fue instituido en 1975 por Naciones Unidas, pero también recordar, ¿no? Hay otra huella histórica y que tiene que ver también con un rastreo sobre la situación de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y que aquí es cuando nos encontramos también con lo que nos han compartido ustedes tres maestras. Invitarles también a la agenda que tenemos desde la Escuela Nacional de Trabajo Social en términos de el 8M. Veo que está aquí conectada la maestra Elia Rosa González Martínez. Maestra Elia, no sé si estés con la disposición de poder compartir algunos eventos de la agenda. Bueno, pues que tú eres parte de la Comisión Interna de Género. La maestra Consuelo, que también ahora nos regaló, nos compartió esta exposición, también es integrante de la Comisión de Género, y por supuesto quien tiene uso de la voz, pues también participa en la Comisión de Género, y es fundamental, ¿no? Hacer toda esta visibilización de actividades. Adelante, maestra Elia, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, maestra. Buenas tardes, días todavía. Pues aprovecho el espacio para saludarles, para felicitarles, y lamentablemente no pude estar en todo el evento. Sin embargo, sé de las actividades y el compromiso que tienen nuestros grupos de prácticas, y pues específicamente quienes trabajan con estas poblaciones. Maestra Susana, un saludo muy afectuoso, y además pues también toda la trayectoria que usted tiene en el abordaje de esta población. Maestra Miriam con la población migrante, maestra Consuelo con la población indígena, con los pueblos originarios y pueblos indígenas que llegan a nuestra ciudad, y que finalmente hace décadas pues se hablaba de esta condición muy particular de las mujeres por ser mujeres, por ser mujeres en situación de pobreza,
y por ser mujeres indígenas, una triple situación todavía que nos vulneraba más. Pero bueno, entonces, pedirles nada más, justo el día de hoy tenemos una agenda de actividades muy rica que inició el 4 de marzo. Ayer tuvimos también actividades muy importantes. Y el día de hoy a las 12, ya en un momento más, tenemos la obra de teatro Corazón de Agua, la peor de todas, que se va a presentar de manera gratuita en el Auditorio Sánchez Rosado. Están invitadas e invitados para que asistan. A las 2 de la tarde tenemos un taller que se ha denominado Románticas Anónimas, que tiene mucho que ver con la reflexión sobre el amor romántico y las relaciones que entablamos, y va a ser en el Salón B11, también invitadas, invitados. Y bueno, pues el miércoles nos vemos a partir de las 11 para prepararnos para salir en contingente a la marcha. Por parte de Unigens tendremos la elaboración de algunos pañuelos y tatuajes feministas, y yo sé que cada quien tendrá quienes quieran, ¿no?, asistir, o quienes vayan a asistir a la marcha, pues lo harán en los espacios que se sientan más cómodas y seguras. Y bueno, pues nosotras las invitamos a sumarse al contingente de la CINIG, en donde habrá alumnas, profesoras y compañeras de la administración. Vamos a salir de la explanada de la escuela a la 1 de la tarde. Y bueno, pues todavía después del 8 de marzo vamos a tener más actividades, y la agenda termina el 13 y están todas invitadas. La pueden consultar en la página de la escuela. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su disposición y tiempo para la realización de este evento. Muchas gracias, maestra Elia. También reiterarles, ¿no?, el agradecimiento a nuestras profesoras que también nos están acompañando, están muy interesadas en escucharlas, a la maestra Reina, a la maestra Lourdes Valtierra, a la maestra Rocío Salinas, a la maestra Alma Rosa López Velarde, a la maestra Araceli, al maestro Pedro Hernández, jefe de planta académica, y también nos acompañan Sácil, ella es responsable de la Unigens, que también nos está escuchando. La verdad es que es bien importante, es muy bonito saber que nos están escuchando, porque estamos visibilizando, ya no estoy saludando, estamos visibilizando el trabajo que se hace desde las prácticas escolares. Y nos gustaría cerrar esta mesa con un comentario que coloca Diana Areli José Peralta, y ese es el siguiente: gracias a las profesoras por el acompañamiento en el proceso formativo de la práctica escolar de intervención, y gracias por compartir los conocimientos y experiencias en bueno, ya lo coloca como foro, en esta mesa de reflexión, y esperemos que esta sea una mesa, ¿no?, de muchas que estaremos colocando para hablar del trabajo que se hace desde las prácticas, pero sobre todo para mirar todo el tiempo y no solo el 8M, la condición y la situación que se vive desde las prácticas cuando hacemos proceso de incidencia, de intervención y de investigación acerca de las mujeres. Muchas gracias a todas y todos y todas por acompañarnos. Maestra Imelda, levantaste la voz. Maestro Hugo, también, si quieren hacer algún comentario. Muchas gracias, maestra. Pues solo para agradecer justo la participación de las maestras, ya lo decía yo, en tan de verdad significativas experiencias en los procesos de práctica, que no solo enriquecen a uno desde acá en la oficina, sino justo la intencionalidad también en esa lógica a los alumnos, al alumnado. Y en ese sentido, quiero resaltar y cerrar mi participación ahorita en agradecimiento a ellas, en colocar este cuidado justamente que tienen con las poblaciones con quienes trabajan, ¿no? Si ustedes miran alumnas quienes nos escuchan, esta forma en la que ellas se expresaban justamente de las poblaciones, en el uso de las fotografías, de las imágenes, de las identidades, el acceso a las instituciones y demás, todo responde a un cuidado justamente de ellas, de ellos quienes están en estas instancias, ¿no?, en estas dependencias. Entonces, es de gran orgullo justamente también para el Departamento de Prácticas saber que estas poblaciones con quienes trabajan los grupos son cuidadas también,
y que desde acá se asume la responsabilidad justamente de trabajar con estas poblaciones. Muchísimas gracias a todas, a todos por su participación. Maestro, gracias, maestra Imelda. Maestro Hugo, adelante. Muchas gracias, estimadas maestras, maestros que hoy nos acompañan, por compartir su conocimiento. Compañeras alumnas y alumnos, agradecemos su presencia. Y a nombre de la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, damos por terminada nuestra mesa de reflexión y esperemos vernos pronto con otros temas en otras mesas que el Departamento de Prácticas con todo gusto acompaña y promueve con nuestras maestras y maestros. Gracias, maestra Elia Rosa González, por su participación. Y finalizo diciendo que lo injusto nunca deje de incomodarnos, compañeras y compañeros, maestros y alumnos. Buen día y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Buenas maestra. tardes, hasta luego.